Esto no estaba en el guión, esto no estaba previsto, y en cuestión de segundos, todo se descontroló completamente en La Isla de las Tentaciones 10 minutos. Lo que parecía una ceremonia más, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos y duros que se recuerdan en el programa. Porque cuando Sandra Barneda pierde la paciencia, nada vuelve a ser igual. La noche comenzaba con una tensión evidente. Las parejas se reencontraban después de sus primeras horas separados, cargadas de dudas, inseguridades y muchas cosas que reprochar. Las miradas ya no eran las mismas. Había distancia, había desconfianza y sobre todo, había nervios. Pero lo peor estaba por llegar, porque en medio de ese ambiente tan cargado, estallaba el primer gran conflicto. Christian y Mark protagonizaban un enfrentamiento que iba subiendo de tono poco a poco. Al principio parecía una discusión más, pero en cuestión de segundos, todo se fue de las manos. Las palabras empezaban a doler. Los reproches eran cada vez más directos. Y Christian, lejos de calmarse, cruzaba una línea que no debía cruzar. La tensión era tan fuerte, que Sandra Barneda tuvo que intervenir. Y cuando lo hizo sin dudar. Fuera. Una palabra. Una decisión. Y todo explotó. Christian era expulsado de la ceremonia en pleno directo. Nadie se lo esperaba. Ni sus compañeros, ni su pareja, ni siquiera él mismo. El ambiente se congeló. Pero lo peor estaba por llegar. Porque lejos de quedarse ahí, Christian decidió volver. Intentó disculparse. Intentó arreglarlo. Pero ya era demasiado tarde. Sandra Barneda no estaba dispuesta a permitirlo. Y volvió a expulsarlo. Por segunda vez. La tensión en ese momento era brutal. Se podía sentir desde casa. Nadie hablaba. Nadie se movía. Todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a pasar a continuación. Pero la noche aún guardaba más. Porque entonces, llegó el turno de Luis. Su actitud con Julia ya había generado incomodidad. Intentaba hablar con ella, ignorando completamente las normas. Ignorando incluso a la propia Sandra. Y eso, no iba a quedar así. La presentadora volvió a intervenir. Esta vez más dura. Más seria. Más contundente. Fuera. Otra vez. Otro expulsado. Y en ese momento, todo se desmoronó. Porque ya no era solo una discusión. Ya no era solo tensión. Era una advertencia clara. Un límite que se había cruzado. Y Sandra Barneda lo dejó muy claro. Esto iba a tener consecuencias. Pero lo peor estaba por llegar. Porque tras las expulsiones, llegó el momento más incómodo de la noche. Sandra reunió a los implicados y les puso contra las cuerdas. Dos opciones. Solo dos. O se iban directamente a España, o cambiaban radicalmente su actitud. El silencio en ese instante era absoluto. Las miradas lo decían todo. El miedo empezaba a aparecer. Porque esta vez, no era una amenaza cualquiera. Era real. Y en medio de todo ese caos, Mar se rompía. No podía más. La presión, la situación, las decisiones, todo le estaba pasando factura. Y en ese momento, soltó una frase que lo cambiaba todo. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir. Pero lo peor estaba por llegar. Porque en un impulso completamente inesperado, Mar salió corriendo. Rompió las normas. Volvió a cruzar la línea. Y lo hizo por Christian. Le pidió abandonar el programa. Sí, abandonar todo. Y en ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Sandra Barneda no daba crédito. Los compañeros estaban en shock. Y la sensación era clara, esto se había ido completamente de control. Pero la noche no terminaba ahí. Porque mientras unos explotaban, otros se derrumbaban. Nerea no pudo más. La ansiedad, el miedo, la inseguridad, todo salió de golpe. Se rompió delante de todos. Sin filtros. Sin fuerzas. Y ahí, apareció José. Más calmado. Más contenido. Intentando sostener una situación que ya era insostenible. Pero ni siquiera eso lograba calmar completamente el ambiente. Porque cuando la confianza se rompe, todo cambia. Y en La Isla de las Tentaciones, eso lo cambia todo. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Quién va a pagar las consecuencias? ¿Se irán realmente a España? ¿O esto solo es el principio de algo mucho más grande? Porque después de lo que ha pasado esta noche, nada va a volver a ser igual.
Y ahora dime tú, ¿crees que Sandra Barneda ha hecho lo correcto, o se ha pasado? Te leo en comentarios porque esto va a traer mucha polémica. Y si quieres estar al día de todo lo que pasa en la Isla de las Tentaciones 10, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene puede ser todavía más fuerte.